que tiene que ver con el ganarle la batalla a esta enfermedad tan terrible, que es el cáncer, y que por lo tanto es importante tener en nosotros un conocimiento pleno de cómo es que se desarrolla esta enfermedad, cómo se debe prevenir y cómo se debe combatir para lograr lo que queremos, lo que anhelamos, lo que la ciencia quiere, que es tratar de curar a los pacientes que tienen esta enfermedad terrible. Vamos a empezar definiéndola. Es el cáncer, ¿no? Muchos atribuyen al cáncer como una enfermedad sinónimo de muerte. Y de hecho muchos médicos también, ¿no? Ven un paciente que tiene este diagnóstico y ya lo condenan, ¿no? Ya le dicen que ya no hay nada que hacer, así que lo mandan al paliativo, ya no le dan la opción muchas veces. La Organización Mundial de la Salud ha dado su definición, que es la generación rápida de células anormales que crecen más allá de sus límites normales y que pueden invadir zonas adyacentes del organismo o diseminarse a otros órganos en un proceso que da lugar a la formación de las llamadas metástasis. Entonces, ven ahí que hay tres características importantes, ¿no? Uno, que son células que anormalmente se están reproduciendo, que están creciendo, ¿no? Pero esto también es una definición que le puede caer a los tumores benignos, los cuales no son cáncer. Por lo tanto, tiene que tener la otra característica también, la posibilidad de invadir zonas adyacentes. Esto sí no lo pueden hacer los tumores benignos o la hipertrofia, la hiperplasia de células que puede haber normales, a veces desde un tejido que necesite reproducirse, pero que sin embargo lo hace de una manera fisiológica, ¿no? Ningún tejido fisiológico o patológico que no tenga la capacidad de generar esta enfermedad puede invadir zonas adyacentes. Por lo tanto, esta sí es una característica exclusiva del cáncer. Y lo otro, la otra característica es que puede generar nuevas células, nuevos crecimientos en lugares distantes del organismo, y a esto le llamamos metástasis. ¿Okay? Esa es la definición con la que tenemos que entender de repente esta conversación. Pero también entender de que todo esto tiene un origen molecular, un origen genético, ¿ya? Y de hecho el cáncer es una enfermedad genética. Creo que ya la mayoría de ustedes saben diferenciar que genético no quiere decir hereditario, ¿no es cierto? Son términos que pueden complementarse, pero que al final de cuentas son distintos. Entonces, a nivel molecular, quiere decir que tiene que tener mecanismos de proliferación, o sea, de reproducción, de diferenciación y de alteración en la muerte, en la capacidad de controlar la muerte celular, ¿no es cierto? Entonces, esas son las características que nos ayudan a definir esta enfermedad a nivel molecular. Ahora, mando un ejemplo en esta evolución de lo que sucede en algo clásico, que es en este caso el cáncer de colon, el cáncer colorectal. Ustedes pueden ver ahí todo lo que ocurre para que, todos los cambios que se dan para que, no sé si esto lo están viendo, okay. Todos los cambios que se dan para que una célula normal se transforme primero en displasia, luego una lesión que se considera de inicio benigna, luego intermedia, luego ya premaligna y por último llega a convertirse en una lesión maligna. Entonces, en la mayoría de cánceres, en la mayoría de patologías de cáncer, se producen estos cambios muy similares, pero lo que quiero mostrarles aquí que no son cambios rápidos ni bruscos, son cambios moleculares y luego celulares que ocurren durante muchos años, ¿ya? Y en el cáncer de colon, por ejemplo, se habla de que más o menos lo que dura la evolución desde que existen las primeras alteraciones moleculares tomaría entre 10 y 30 años en desarrollarse, ¿no? Y en ella intervienen muchos cambios moleculares, muchas mutaciones, muchas moléculas que intervienen, genes
algunos que se sobreexpresan y otros que se limitan, que se inhiben, ¿no es cierto? Y lo cual, en la medida que pasan los años, cuando no hay un adecuado control, pero sobre todo cuando interfiere el medio ambiente en forma adversa, eso conocemos que se llama epigenética, ¿no es cierto? Como que la epigenética también puede influir en forma, digamos, de una manera que puede ayudar a prevenir más bien el cáncer, ¿no? Y ahí es donde entra el ejercicio, el consumo de sustancias nobles, frutas, verduras, etcétera, estilos de vida saludables, qué sé yo. Entonces, todo ello a nivel epigenético influye para que durante varios años, en cualquiera de los cánceres, se desarrollen cambios moleculares y luego celulares que van a permitir que de una célula, de un tejido normal o células normales, puedan haber cambios que en principio suelen ser aberrantes de forma local y que posteriormente va desarrollando mecanismos que impliquen que el cuerpo permita la proliferación anormal de células, tolerando esta proliferación y por lo tanto permitiendo el desarrollo de un tejido totalmente anormal que al final de cuentas lleva a lo que conocemos como cáncer. Ahora, ¿cómo está la epidemiología? Aunque no se ve muy bien en esta diapositiva, pero esta es la epidemiología mundial, ¿no es cierto? Donde hay una variación, y esto lo pongo básicamente para que ustedes puedan ver la variación que existe no solamente a nivel mundial, donde en mujeres el cáncer de pulmón, igual que en varones, son de los primeros, y asociado, en el caso solo, exclusivamente de mujeres, al cáncer de mama, ¿no es cierto? Luego el cáncer de cuello uterino, colorectal, etcétera. En varones, pulmón, próstata, colorectal, estómago. Esto es en el mundo, esto es un promedio global, ¿ya? Y de hecho, esto también tiene mucho que ver con la información que se brinda y que tiene que ser real. Lamentablemente, los países como el nuestro, en vías de desarrollo, no tienen información actualizada, no tienen una información que permita una estadística adecuada. Y por lo tanto, cuando se hace un promedio mundial, generalmente se está utilizando información de los países desarrollados más un promedio de lo que alguna vez informaron los países en vías de desarrollo. Pero lo importante de esta parte que quiero que ustedes se lleven es que, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a tenerlo como una información referencial, ¿no es cierto? En Estados Unidos, pueden ustedes ver que cuando hablamos de nuevos casos o de muertes estimadas, vemos que la mayor parte de los casos está dados en los varones por el cáncer de próstata, luego pulmón, colon, vejiga, melanoma, ¿no es cierto? Y en el caso de muertes, la primera causa es el cáncer de pulmón, y luego de próstata, colon, recto, páncreas. En el caso de las mujeres, la mayor parte de los casos, o lo más frecuente en las mujeres en Estados Unidos es el cáncer de mama, luego el cáncer de pulmón, colon, útero, miren, en cuarto, ¿no? En este caso, útero, no cervix, y tiroides, linfoma, melanoma, etc. Y las muertes, primero en cáncer de pulmón, básicamente porque, y luego vamos a comentar un poco, pero esto es en Estados Unidos, ¿ya? Pero básicamente porque el cáncer de pulmón es muy agresivo, ¿no? Y luego el cáncer de mama, colon, páncreas, etc. Sin embargo, ¿qué pasa en los países en vías de desarrollo? Los países en vías de desarrollo, si bien los nuevos casos, y esto es promediando, ¿no es cierto? Porque todavía en algunos lados, en el Perú también ya como que el cáncer de mama ya ha superado el cáncer de cuello uterino, pero hay algunos países, sobre todo los países africanos que están debajo del desierto del Sahara, los que se llaman los subsaharianos, todavía tienen una incidencia alta, como pasaba hace algunos años en Perú, del cáncer de cuello uterino. Sin embargo, en nuestros países todavía el cáncer de cuello uterino sigue siendo muy alto, está en segundo lugar
en el Perú peleándose codo a codo con el cáncer de mama, ¿ya? Y les decía, en la información estadística de Estados Unidos, el cáncer de cuello uterino prácticamente ni aparece y eso se debe a la cultura de prevención. Y es algo que nosotros debemos empezar a manejar en nuestro círculo social, ¿no es cierto? En nuestro ámbito, con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, si tenemos la opción de estar en algún grupo, de una sociedad civil, en, qué sé yo, hasta en un partido político, en lo que uno tenga la oportunidad de interactuar, tenemos que concientizar, porque eso es lo que falta en nuestros países, ¿no? Esta incidencia de cáncer de cervix e incluso el cáncer de mama, y de hecho la evolución de cómo se da el cáncer de mama, pues es alto todavía, debido justamente a la falta de llegada de los métodos o los mecanismos de prevención que existen. De hecho, ustedes pueden ver las tendencias, ¿no? Han logrado, básicamente en los cánceres prevenibles, han logrado de que, si bien hace muchos años, miren, aquí en los años 30, ¿no es cierto? El cáncer de cervix, aquí se habla, ¿no? Cervix y cuerpo, que está aquí, era el primer lugar, como ha estado pasando en nuestra sociedad y como también está pasando en nuestra sociedad, asociado al cáncer de estómago, ¿no es cierto? Era de los primeros. Miren todo el trabajo que es el que tenemos que hacer y que estamos intentando hacer. No crean que es fácil, ¿no? Porque es fácil decir, quisiera hacer este trabajo, no es muy fácil. Entonces, todo el trabajo ha hecho de que la tendencia durante muchos años haga de que estos cánceres, que eran los más terribles en esas décadas, luego, ahora en la actualidad, pues prácticamente sean los últimos, ¿no? Ya no son las neoplasias que provocan dolores de cabeza, sino más bien otras que ya van asociadas a hábitos de vida, ¿no es cierto? Sobre todo, uno de los más difíciles o los que ha tenido mayor tendencia es el cáncer de pulmón. Y esto básicamente porque se ha asociado en los países desarrollados a que ya hace varios años, calculo que hace unos 20 o 30 años o poco más, las mujeres también han adoptado el mal hábito de fumar, ¿no es cierto? Esto en los años 50, 60, digamos como que era medio prohibitivo, pero ahora es normal, ¿no? Entonces, a una señorita que está fumando. Entonces, esto ha elevado los niveles de cáncer de pulmón en los países desarrollados sobre todo, pero también en el nuestro. Ahora, en el caso de Perú, pues las tendencias, aquí es el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama, ¿no? Si bien antes el cáncer de cuello uterino era bastante más frecuente que el cáncer de mama, ya con todas las políticas que se han establecido, pues se ha logrado, más que logrado, se han equiparado ambos y actualmente están a la par, ¿no? Nos falta mucho por trabajar porque el cáncer de cuello uterino debería ser mucho menor, ¿no es cierto? Y esto es ya más o menos lo que sucede en la mortalidad global. Les decía, ustedes dirán, está un poco desactualizado, doctor, estamos en el año 2021. Pues lamentablemente, las políticas que se están desarrollando en nuestro país a nivel de salud, y lo hemos comprobado en la pandemia, han hecho de que nos demos cuenta de que el sistema de salud esté muy abandonado. Y si bien se ha puesto énfasis porque habían compromisos en el tema de mortalidad materna y mortalidad infantil, donde se ha logrado éxitos en algunos de los indicadores, pues se ha dejado de lado otros. Y de hecho, uno de los que se ha dejado de lado son las neoplasias, pero sobre todo la información, ¿no? Si ustedes entran al portal del Ministerio de Salud,
La última información estadística que encuentran es esta, año 2016, y es la que tenemos que usar hasta que se pueda actualizar, ¿no? Y en esta se ve claramente que la primera causa de muerte en nuestro país, menos durante esos años, y yo creo que todavía se está manteniendo, es el de neoplasias, aquí lo dice, tumores o neoplasias malignas, ¿no es cierto? Con este número total de fallecimientos. Obviamente, si vemos la estadística del 2020, será el COVID, ¿no? Pero esto nos permite ver de que esta es una enfermedad muy importante, a la que a veces no le damos la debida relevancia. De hecho, siempre hemos manifestado de que incluso en la universidad, en la carrera de medicina, no existe la materia de oncología, ¿no es cierto? Se lleva así de pasadita, de tal manera que cuando acaban los médicos salen y ven cáncer, entonces tienen muy poca información. Entonces, ojalá que seamos escuchados y que en un futuro cercano algunas facultades tomen en cuenta de que el cáncer, no porque querramos nosotros, sino porque lo dice la realidad, es una enfermedad bastante frecuente y de hecho en la mayoría de emergencias o de hospitalizaciones que ustedes puedan visitar, ver o estar desarrollando ahí actividades, se van a dar cuenta que siempre hay pacientes con neoplasias malignas. Y en muchos casos no hay especialistas ni siquiera, y a veces, como les decía hace un momento, los médicos lo único que hacen es darles una terapia, entre comillas, paliativa, cuando deberíamos de repente ya tener en nuestros conceptos básicos de que el cáncer sí es una enfermedad que se podría curar. Acá hay un poco de estadística también a nivel de Perú, ¿no? Más o menos lo que habíamos manifestado en ambos sexos, ¿no? Próstata, mama, estómago, etcétera. Aquí también, esto es lo que sale ya en el Globocan, esta es una página muy interesante, anótenla, Globocan. El Globocan es una página muy actualizada a nivel mundial donde sale la estadística. Sin embargo, la estadística peruana está un poquito atrasada, ¿no es cierto? Pero igual se mantiene lo que habíamos comentado, ¿no? Ya el cáncer de mama se diagnostica más, pero el cáncer de cuello uterino todavía sigue siendo una causa muy, muy, muy frecuente, ¿no? En Cajamarca, ¿cómo estamos? Bueno, miren, si a nivel nacional era el 2016, en Cajamarca la última información es del 2014. Pero igual, mortalidad, ¿cómo estamos en mortalidad en Cajamarca? Igual, primera causa de muerte, cáncer. Y luego otras. Entonces, cuando uno es gestor o uno es responsable de repente del área, de esto me refiero a directores, gerentes, encargados, ¿no es cierto? Del sistema de salud, pues esto es lo que tenemos que mirar, ¿no? Y decir, a ver, ¿de qué se muere nuestra gente? Y si vemos que en el primer lugar está el cáncer, pues algo tenemos que hacer, ¿no? Y es por eso importante que si alguno de ustedes tiene la posibilidad de influir administrativamente, o en algunos años, de repente no sea ahora, pero en algunos años, sea alguno de ustedes congresista, ministro, director, etcétera, pues esto es lo que hay que ver. Agarremos lo que dice nuestra información estadística y vamos a trabajar en base a eso, ¿no? Para que de esa manera podamos darle lo que nuestra población necesita. Pero ven, miren, más o menos son 500 en ese momento, pero alrededor, nosotros hemos visto que alrededor de 600 casos, solo en la región de Cajamarca, que fallecen por neoplasias malignas. Ahora, morbilidad. Y les pongo este caso justamente porque aquí necesito o aquí más bien les planteo que hagan un análisis, ¿no? O sea, pues miren, primera causa de muerte, morbilidad. ¿Qué es morbilidad?
son los casos de enfermedades que se presentan en cualquier centro asistencial, ¿no es cierto? ¿De qué viene a consultar la gente? ¿No? En la anterior era de qué se muere nuestra gente. O sea, ¿de qué viene a consultar la gente? ¿No? Infecciones de las vías respiratorias, enfermedades bucales, esófago, intestino, etc. Entonces decimos, y si la primera causa era de muerte, era el cáncer, entonces habrá pues muchos que consultan. Y miren, vamos a buscar cáncer. No, 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 no. No hay acá, no es cáncer, no es cáncer, no es cáncer, no es cáncer, no es cáncer. Vamos en el 10º. Nada, no hay cáncer. 20 causas de enfermedades y no está el cáncer. ¿Y por qué es eso? ¿La información está mal? Yo creo que la información está bien. Lo que pasa es que durante mucho tiempo, y yo creo que todavía está sucediendo en varias provincias, es que el cáncer no se diagnostica, no lo están diagnosticando adecuadamente y lo están pasando como cualquier otra enfermedad. Y solo cuando está grave el paciente, y por lo tanto ingresa muy grave y obviamente ya con tumores que se le están saliendo del cuerpo, pues es evidente darse cuenta que tiene cáncer y fallecen y obviamente le ponen el diagnóstico de cáncer. Pero estos pacientes seguramente han ido a algún establecimiento de salud a consultar, seguramente a la atención primaria, ¿no es cierto? Muchos, y les habrán dicho que es una infección, que es un problema de la cavidad oral, es una gastritis, una esofagitis, ¿no es cierto? Pero no le hicieron el diagnóstico de cáncer. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque el cáncer, que es algo que vamos a tocar ahora, para poder lograr curarse, porque el cáncer sí es una enfermedad curable. De hecho, el cáncer es la enfermedad crónica más curable de todas a nivel mundial. Se ha visto que el cáncer alcanza el 53% de curación. Y esto podría ser mucho más alto, sino que todavía nuestros países no estamos trabajando adecuadamente. Pero para poder curarse, el cáncer tiene que ser detectado en una etapa curable, ¿no? Que ahora ya lo vamos a desarrollar. Pero tenemos mucho que trabajar acá, porque lo que nos demuestra esta estadística es de que los pacientes que tienen cáncer seguramente están siendo mal diagnosticados y por tanto mal tratados, y lo cual en una enfermedad tan agresiva como esta, lo que hace es el tiempo que han tenido un mal tratamiento es un tiempo perdido que ha determinado de que esta enfermedad desarrolle y se vuelva incurable y mortal. En nuestro hospital, esta sí es una información más actualizada, porque esta la manejamos directamente, no la sacamos. Esta es una información del año 2020 del Hospital de Salud Cajamarca, donde laboramos, donde ustedes pueden ver también que es el cáncer que más se está diagnosticando. Y de hecho, hay que también tener en cuenta que a nivel epidemiológico, no solo en el tema de cáncer, sino en todas las enfermedades, la epidemiología del sector de salud del MINSA es diferente a la epidemiología de salud. ¿Ya? Y esto tiene varias motivaciones. De hecho, el mismo seguro de salud pues está dirigido a los trabajadores, ¿no? Y a los aportantes, ¿no? Y la mayoría de ellos son porque tienen un trabajo generalmente estable y esto más o menos implica de que pues tienen acceso, ¿no es cierto? Tienen acceso a los sistemas de salud, también tienen acceso a la educación, etc. En cambio, en el CIS hay un poco más de, digamos, es un poco más general, ¿no? Y está toda la población y de hecho también hay mucha población que no tiene acceso ni a la salud adecuada ni a la educación y por lo tanto su epidemiología es diferente, ¿no? Esto les digo básicamente porque podemos creer que ya estamos a buena distancia teniendo 55 casos de cáncer de mama y solo 38 de cánceres ginecológicos, en el que básicamente
hablamos del cáncer de cuello uterino, ¿no es cierto? Pero esto es por la población, pero si comparamos la población que va al Ministerio de Salud, yo creo que la tasa de cáncer de cuello uterino está bastante más alta. ¿Ya? Esto básicamente para entender de que si bien el cáncer de mama es frecuente, también el cáncer de cuello uterino lo es. Y de hecho acá lo pueden ver, ¿no es cierto?, en este cuadrito donde hay bastante cáncer de cuello uterino, pero, y bueno, gracias a los tratamientos, felizmente no es el que causa mayor mortalidad, ¿no es cierto? El que causa mayor mortalidad en este momento, también en nuestra región de Cajamarca, es el cáncer de estómago. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues muchas cosas. De hecho, el cáncer no debería ser una enfermedad en la que nos aboquemos al tratamiento en sí, que hay que hacerlo, sino más que todo a la prevención, que es donde debemos invertir, y esto se puede hacer a nivel del sistema de atención primaria. No necesitamos un hospital de nivel 3, nivel 4 para lograr eso. Solo con este trabajo, que es arduo obviamente, se puede lograr controlar eficazmente a un buen grupo de pacientes para que se evite la enfermedad. De hecho, varios de los mecanismos están en nuestra zona, ¿no? Evitar el cigarro, evitar exponerse mucho al sol, evitar sustancias químicas, tener una buena alimentación y el ejercicio. Pero en lo que nos preocupa, y les hablaba hace un momento de que el cáncer de estómago en nuestra región sobre todo es el que tiene mayor incidencia de mortalidad. Y básicamente por dos causas, hablando de mortalidad. Uno, porque es un cáncer muy agresivo. De hecho, yo he comparado, esto es algo que lo hemos hecho localmente, no es un estudio todavía, ojalá lo logremos hacer, pero he comparado la respuesta terapéutica de lo que sucede en el cáncer de los pacientes con Cajamarca respecto a los que yo mismo les daba antes de venirme a Cajamarca tratamiento en Lima a pacientes similares, pues aquí el cáncer es más agresivo. Y lo otro es que pues se diagnostica también tarde, ¿no? No existe la cultura todavía de la prevención, y eso es algo que tenemos que trabajar. Entonces, para más o menos entender qué sucede en el cáncer de estómago, que es el más terrible, y yo diría el más importante en la región de Cajamarca, pues tenemos que comprender los factores de riesgo, ¿no? Y dentro de ellos, la dieta, ¿no es cierto? El consumir alimentos muy salados. De hecho, es frecuente que aquí uno, aparte de lo que le sirven, se agregue sal, ¿no es cierto? Consumo de nitratos, que básicamente está en las conservas o en los alimentos procesados, y la baja ingesta de frutas. Pero asociado a esto, tabaquismo, que lo hay, y el consumo de alcohol. Ahora, algo que es muy importante y muy prevalente, que todos ustedes conocen, es la infección por el Helicobacter pylori. Esta bacteria es resistente al ácido gástrico, pero es más agresiva incluso en quienes consumen omeprazol o a cualquier antiácido de manera indiscriminada, de manera automedicada, ¿no? El omeprazol es un inhibidor de bomba de protones, es un medicamento muy efectivo para tratar aquellas afecciones gástricas que sean secundarias a una acidez fuerte, ¿no? O sea, un pH bajo del estómago. Pero debe estar bien indicado. El problema es que hay mucha gente que consume el omeprazol todo el tiempo. Y al consumir omeprazol lo que hace es disminuir la acidez del estómago y por lo tanto evitar que un mecanismo fisiológico, inmunológico de barrera pueda funcionar y por lo tanto proliferen más bacterias y otros organismos, pero sobre todo el Helicobacter pylori que pueda vivir tranquilo en el estómago de una persona. Y ahí, al vivir ahí, puede provocar alteraciones
celulares que durante, lo habíamos visto, varios años, generalmente llevan a producir cambios estructurales y por lo tanto cáncer. También otro tipo de afecciones por microorganismos es la infección por el virus de Epstein-Barr. Esta se asocia más a la producción de un cáncer gástrico también, que es el linfoma, ¿no? Y también se ha visto el desarrollo del estatus económico, ¿no? Dentro de los temas sociales. Es más frecuente el cáncer gástrico en estratos económicos bajos, sobre todo debido a la alimentación, ¿no? Una alimentación no muy variada y más en la que se utilizan pocas verduras, pocas frutas, etcétera, y esto lleva a que nuestra población tenga una alta incidencia de este tipo de cáncer. Ahora, ¿el cáncer gástrico es uno solo? Lamentablemente no, existen varios tipos de cáncer gástrico. Si bien el más frecuente es el adenocarcinoma, que implica hasta un 95% de los casos, ¿no? Y de este tiene sus variantes, ¿cierto? Como el intestinal, difuso, papilar, tubular, mucinoso, cada uno de ellos con una intensidad y una gravedad diferente. Pues también existen otros tipos de patologías que son mucho menores, muchos de ellos de comportamiento más favorable, ¿no? Que pueden ser incluso curables, pero que deben ser tomados en cuenta porque si no se hace un adecuado diagnóstico, se puede dar un mal tratamiento y por lo tanto una enfermedad curable se puede convertir en una incurable, ¿no? Y dentro de ellos, los más frecuentes son el tumor del estroma gastrointestinal, también conocido como GIST, ¿no es cierto? Tiene sus variaciones, y el linfoma. Estos son los dos más frecuentes que deben ser adecuadamente diagnosticados para evitar dar tratamientos que no sean adecuados. Cada uno de estos se trata de manera distinta. El GIST se trata con pastillas y dura mucho tiempo, los pacientes no mueren. Y los linfomas se tratan con quimioterapia y o terapia biológica y pueden curarse. Los adenocarcinomas requieren cirugía. La diferencia entre estos dos, justamente, les decía, y he visto casos donde por un mal diagnóstico le han sacado el estómago a un paciente con linfoma cuando no era necesario, si bien lo curaron, pero le dejaron sin estómago, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer adecuadamente la histología de cada caso y además el tipo de tratamiento que deben tener. ¿Cómo se logra hacer un diagnóstico de cáncer gástrico? Pues es importante hacer una endoscopía. No debemos atrasar mucho el realizar una endoscopía gástrica. Debería estar en nuestro plan de screening. Todavía no hay estudios que sean sólidos como para decir que sí debe hacer una endoscopía a cierta edad o con ciertas características, pero si tenemos una alta incidencia como lo que sucede en Cajamarca y tenemos pacientes con síntomas digestivos, epigastralgia, dispepsia, pirosis, o alteraciones en la digestión, pues es importante indicarle a nuestros pacientes, cualquier médico, indicarle que se haga una endoscopía. En la endoscopía se ven cualquiera de estas lesiones y de hecho esto es lo que se llama endoscópicamente la clasificación de Borman, ¿no? Tenemos el Borman 1, Borman 2, Borman 3 y Borman 4, de acuerdo a que si hay una lesión polipoide, una ulcerada, una combinada de ambos, entre polipoide y ulcerada, y cuando se disemina casi por toda la pared, de tal manera que evita que el estómago esté adecuadamente flexible, por decir un término, y se pone todo duro, a eso se llama linitis plástica. Entonces, es una clasificación importante y sobre todo porque permite clínicamente lograr alguna diferenciación. Ahora, el cáncer gástrico tiene varios tipos de diseminación, ¿no? Y esto como conceptos, en lo que hace que este sea tan agresivo, ¿no? Porque puede diseminarse por contigüidad, o sea,
crece por ahí y de pronto se pega a otros órganos, o por vía linfática se va rápidamente a los ganglios que están en la periferia, o por vía transelómica, o sea, entra al peritoneo y a través del peritoneo empieza a llevar células malignas hacia todo lo que es toda la envoltura digestiva, y eso lo conocemos como carcinomatosis, o por vía hematógena, donde fácilmente puede diseminar a otros órganos como el hígado, pulmones, hueso, que son los más temibles, ¿no es cierto? Ahora, es importante reconocer los síntomas que tiene un cáncer gástrico, ¿no? De hecho, los más importantes, según el porcentaje de presentación, son la pérdida de peso, el dolor abdominal, náusea, disfagia, heces, ¿cierto?, oscuras, saciedad precoz o dolor tipo ulcerativo, o sea, un dolor epigástrico intenso. Entonces, conociendo eso, deberíamos reconocer que algo está pasando con ese paciente e indicarle la biopsia. Pero otras formas de presentación son estas típicas metástasis, ¿no es cierto?, que hasta le hemos puesto nombres, ¿no? Y de hecho, al examinar a un paciente, debemos examinarlo completo, de tal manera que podemos descubrir un ganglio encima de la clavícula, una adenopatía supraclavicular izquierda, que se conoce como el nódulo de Virchow, ¿cierto? O podemos encontrar un nódulo alrededor del ombligo, que es característico también, y a ese se le llama el nódulo de la hermana María José, ¿no es cierto? O en la axila izquierda, el nódulo de Ehrlich. O a veces encontramos en el ovario un tumor y creemos que podría, de hecho muchas veces se ha confundido como si fuera un cáncer de ovario, pero a veces no es un cáncer de ovario, sino es una metástasis del estómago, y esto se llama tumor de Krukenberg, ¿no? O la presencia de líquido libre en el peritoneo, lo que llamamos ascitis, que da las características que conocemos como carcinomatosis, o ya más bien lesiones en el hígado, las cuales, y esto es importante para ustedes, cuando encontremos una lesión en el hígado, no pensemos en primer lugar en una enfermedad hepática. La mayor parte de las lesiones que hay en el hígado son metástasis de vía digestiva. Por ello, debemos descartar, antes de pensar que es una enfermedad del hígado, descartar que sea una metástasis que está viniendo de otro órgano, sobre todo de la vía digestiva. Estómago, colon, recto, ¿cierto? Como primeras causas de metástasis al hígado. Y bueno, ya sabemos que el principal método de diagnóstico es la endoscopía, pero además las imágenes, ¿no? No vamos a andar mucho por las horas del tiempo, tenemos que hablar mucho todavía de esta enfermedad, ¿no? Y la endoscopía pues tiene una alta sensibilidad, y ustedes pueden ver ahí que se descubren lesiones que pueden ser biopsiadas y que pueden ser diagnósticas en un examen relativamente sencillo. Si bien es invasivo, pues es sencillo y es cada vez más económico, ¿no? Una endoscopia no es muy cara, así que puede realizarse de manera preventiva a veces, e incluso en nuestra ciudad pues existen varias alternativas de gastroenterólogos donde pueden hacer. Estos son otros exámenes que se pueden realizar, ¿ya? No son los más indicados, pero podrían ayudar, ¿no? Que son los estudios contrastados con bario, donde se le administra, se le da de tomar la sustancia que contrasta con las imágenes y luego se ven las lesiones que produce. Las tomografías son muy importantes también, no descubren lesiones pequeñas, por eso es más que para diagnóstico, se utilizan para estadiaje, ¿ya? O sea, para ver hasta dónde está llegando. Para diagnóstico, mejor la endoscopia. Es un examen que no lo tenemos en Cajamarca, deberíamos tenerlo, pero esto sí nos da una buena ayuda diagnóstica y a veces terapéutica, ¿no? Que es la ecoendoscopía o el ultrasonido endoscópico. O sea, a través del endoscopio se introduce un transductor que directamente en la mucosa gástrica puede ver lesiones que están profundas y puede tomar biopsias de esas lesiones profundas
pero además puede hacer estadiaje local, viendo adecuadamente los ganglios, ¿no? Ve mejor incluso que la tomografía. CT es una prueba que se hace a través de la captación gamagráfica de una sustancia que se ingiere o que se administra por vía endovenosa, aunque ahora ya hay sustancias que se ingieren, pero la que más se usa es la fluorodesoxiglucosa, ¿no es cierto?, que es el FDG, ¿no?, que es una sustancia que permite, sobre todo porque entendemos que las células neoplásicas, este es el concepto, las células neoplásicas se están reproduciendo y por lo tanto al introducir esta sustancia, captan, las células que se están reproduciendo captan más esta y a nivel de gamografía se pueden identificar lesiones pequeñitas o a veces que no se ven normalmente en las tomografías, ¿no? Y se determina de que están generando proliferación, reproducción, por lo tanto cáncer. Los marcadores tumorales, en el caso de cáncer de estómago, tenemos el antígeno carcinoma embrionario, el CA125 y el CA199. El CA125 es un marcador de ovario, ¿ok? Pero no es exclusivo. ¿Y en qué nos ayuda para el gástrico? Sobre todo porque también marca la presencia de líquido en cavidad peritoneal, o sea, la carcinomatosis. ¿Ya? O sea, no es exclusivo de ovario ni de mujeres. Y otro examen importante que a veces sirve para evitar unas cirugías innecesarias es hacer una laparoscopia diagnóstica, ¿no? Se ingresa por un laparoscopio y se evalúa, y a veces las imágenes no muestran que puede haber nódulos pequeñitos diseminados en el peritoneo, y esto le da un estadio avanzado, ¿no? Ahora, en todo cáncer, pero más en el cáncer gástrico, se debe hacer la etapificación o estadificación, ¿no?, donde tenemos que evaluar cuánto está penetrando el tumor en el tejido, porque cada una de estas etapas nos hacen ver, o nos dicen de, uno, el pronóstico y dos, el tratamiento. No es lo mismo decir, tengo un paciente con cáncer de estómago en estadio 1 que decir, tengo un paciente con cáncer de estómago en estadio 4, ¿no? Y de hecho, incluso las lesiones que todavía no han atravesado la mucosa pueden ser tratadas, les decía hace un rato, a través de técnicas endoscópicas, o sea, ni siquiera se tiene que sacar el estómago. A través del endoscopio, con ayuda o no del ultrasonido, se puede hacer una mucosectomía, nomás ahí el mismo endoscopio saca eso y puede ser curativo, ¿ya? Pero luego ya cuando hablamos de invasiones de lámina propia o submucosa, hablamos de T1, cuando ya pasa la mucosa y la submucosa y llega al músculo, hablamos de T2, ¿no?, cuando ya está llevando a la subserosa de T3 y cuando atraviesa esta subserosa de T4, ¿no? Así es como se diagnostica, se etapifica. Si hay ganglios, también se le pone M1, M2 o M3 y M0 o M1 cuando hay o no hay metástasis. De hecho, la agrupación de estos nos da el estadio. ¿Por qué es importante esto? Porque entre el estadio 1B, miren que todavía es chiquitito, y el estadio 3C se considera localmente avanzado, y cada uno de estos le da pronóstico de sobrevida 5 años, de tal manera que un estadio 1A puede vivirse, el 70% de estos pacientes pueden vivir 5 años, pero en cambio un estadio 3C solamente 1 de cada 10 pacientes estará vivo después de 5 años, o sea, el tratamiento. En el estadio 4 ni siquiera uno, ¿no? Solo unos poquitos, porque esto ya es una enfermedad metastásica. Por eso es importante hacer el estadiaje y de hecho el tratamiento también varía según las etapas. Como está acá, ¿no es cierto? Básicamente para hacer una pequeña indicación, que miren, la cirugía hasta el 1B, esto es importante cuando hablamos con el tema quirúrgico, ¿no? Entonces, a veces en el estadio T1B o cuando ya hay ganglios, pues ahí la discusión de a dónde debe ir el paciente, si va a cirugía directo o primero va a una quimioterapia preoperatoria, o sea, antes de la cirugía. De hecho, los estudios indican de que ya un T2 debería ir a
quimioterapia antes de la operación, por eso le ponen categoría 1. ¿Okay? Bien, eso en caso del cáncer de estómago. Otro cáncer muy importante en nuestra región, el cáncer de cuello uterino. Es importante, bien en todos, pero en el cáncer de cuello uterino más, entender la anatomía, ¿no es cierto? La anatomía, ¿por qué? Porque tenemos que conocer adecuadamente que el cuello uterino es una prolongación del cuerpo uterino que tiene un canal y que tiene dos orificios, ¿no es cierto? El orificio cervical externo y el orificio cervical interno. Todo esto es el cuello uterino. No es solamente la parte que se ve, sino todo. Y que las células y los tapices que componen al cuello uterino que son distintas. Y eso es lo que lo hace bastante o muy susceptible a que se desarrollen células neoplásicas ahí. ¿No? Bueno, la irrigación por las arterias que se ven ahí, pero básicamente esto es lo importante. Mire, en el cuello uterino tenemos una porción, la externa, la del orificio cervical externo, que tiene un epitelio distinto a el canal endocervical o el orificio cervical interno que habíamos visto. Son distintos. ¿Ya? En el primero, en el de afuera, si quieren, tenemos un epitelio escamoso, o sea, un epitelio plano, plano estratificado no queratinizante, así se llama. Pero básicamente plano, o escamoso porque son como escamitas, ¿no? Ustedes ven escamas de un pescado, pues así son, ese es el epitelio. Pero además tiene células adyacentes a él, ¿no? Y el epitelio, el tejido que está en el orificio cervical interno o en el canal, más bien es distinto. Este es un epitelio columnar, o sea, como si fuera, o también se llama epitelio cilíndrico, como cilindros, ¿no? La zona de intercambio entre los dos, desde el epitelio que es escamoso al epitelio que es columnar o cilíndrico, esa es la zona, también se llama zona de transformación, pero es la zona que es muy susceptible a que ahí se desarrollen neoplasias, porque en esa zona se produce un cambio de epitelio, ¿no? Y es ahí donde llegan los agentes que provocan cambios genéticos y que por lo tanto permiten el desarrollo de esta enfermedad tan frecuente y tan terrible en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, y así los factores de riesgo, todos ellos, ¿no? Pero básicamente todos ellos se relacionan a uno principal. El uso de anticonceptivos, multiparidad, inicio de vida sexual activa temprana, tabaquismo, múltiples parejas sexuales o inmunodeficiencias, al final de cuentas todas se relacionan directa o indirectamente con la infección por un virus, que es el causante del 99% de los cánceres de cuello uterino. Es importante conocerlo porque gracias a eso, y no estamos hablando de muchos años, ¿no? Y gracias a eso podemos prevenir esta enfermedad y podemos hacer de que se reduzca drásticamente la incidencia en nuestra sociedad. Ahora, ¿qué es el virus del papiloma? Pues es un virus que tiene mucha variabilidad, existen varios genotipos, ¿no es cierto? Y varios, por lo tanto, varios serotipos también, y de hecho no todos se asocian a cáncer de cuello uterino, ¿no? Este es el mismo virus que te produce las verrugas en la mano, en los dedos, pero que no son en este caso cancerígenos, pero sí existe 15 que se han asociado al desarrollo de cáncer de cuello uterino, ¿no? Y aquí podemos ver más o menos cómo se desarrolla a nivel genético y cuáles son las acciones que producen en las células, pero básicamente al introducir su información genética, su carga genética en el núcleo de las células del epitelio escamoso o del epitelio de transformación, pues producen ahí algunos cambios que permiten desarrollar los mecanismos moleculares que hacen de que estas células se reproduzcan de forma descontrolada y que alcancen lo que llamamos nosotros la inmortalidad. No porque no puedan morir, porque muchas de esas células mueren,
sino más bien porque desarrollan mecanismos que hacen que se impida la aplicación de medios de control o de actividades moleculares que llevan a la apoptosis. Por eso son inmortales, porque la apoptosis no les hace nada, no les hace ni cosquillas. Se podrían, o sea, generan mecanismos que impiden que la apoptosis afecte a sus células. ¿Ya? Y por lo tanto, morirán, pues, porque si uno las quema, las saca, mueren, ¿no? No son inmortales, pero, pero desactivan el mecanismo de muerte celular programada. Ahora, los de alto riesgo y los serotipos más importantes y más conocidos, pues son estos, sobre todo los 4 o 5 primeros, ¿no? Acuérdense siempre, 16, 18, 31, 33, 35, son los más importantes y de hecho, ustedes saben, y lo vamos a ver una que otra diapositiva posterior, son los que se han estudiado más y hacia quienes está dirigido los mecanismos de prevención primaria. Ahora, dentro de otros mecanismos de prevención, esto es una prevención ya, lo que llamamos prevención secundaria, es que tenemos que, y al igual como habíamos visto en la diapositiva del cáncer de colon, para que se desarrolle el cáncer de cuello uterino, se requieren años de cambios moleculares, cambios celulares en el tejido cervical. ¿Ya? No es que se produce la infección del papiloma y en una semana o dos ya tiene cáncer el paciente. No, para eso se necesitan años. A veces hay lesiones que se están produciendo y por alguna situación del destino, esta persona, esta señora, esta jovencita, qué sé yo, de pronto consume sustancias que epigenéticamente activan genes supresores o realiza mucho más ejercicio, hace deporte, etcétera, se cuida, ya no tiene infecciones vaginales, qué sé yo. Entonces, las lesiones que estaban desarrollando un cáncer pueden regresar, eso existe, está totalmente probado. ¿Ya? Y en cambio, si tiene algunas lesiones de este tipo y pues, continúa teniendo infecciones de transmisión sexual, múltiples parejas, mal cuidado de su higiene, mala alimentación, obesidad, tabaquismo, etcétera. Entonces, todo eso también contribuye a que estas lesiones que en un inicio fueron de bajo grado, luego se conviertan en lesiones de alto grado y posteriormente desarrolle el cáncer. De hecho, bueno, ya no vamos a ahondar mucho en el tema, pero sí es importante que conozcan esto. Estos son los resultados de un Papa Nicolau. Cuando ustedes piden un Papa Nicolau, les van a informar esto o les van a informar también la situación de las células que están ahí, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser neoplásicas. Puede estar bien, puede haber... o sea, ¿qué quiero decir? Que no debemos aceptar un informe que implique solamente decir es positivo o negativo, ¿no? Eso no ve un patólogo ve células y las ve con diferentes características. Y las células pueden ir desde normales hasta cambios leves, inflamatorios o cambios displásicos, metaplásicos, o sea, todo eso debe informarnos no solamente cuando hacemos un Papa Nicolau en el cuello uterino, de hecho el Papa Nicolau es un examen que se hace en cualquier célula. Podemos hacer un Papa Nicolau hasta de la piel, de la mucosa de la boca, podemos hacer un Papa Nicolau del líquido peritoneal, se llama igual, solo que porque el uso frecuente en el estudio a nivel de cuello uterino, pues lo conocemos más porque hacemos ese estudio. ¿Okay? Y cuando nos informan, pues nos deben informar lo que se encuentra, de tal manera que estas lesiones, NIC 1, NIC 2, NIC 3, que prácticamente indican neoplasia intracervical, ¿no es cierto? Eso es NIC, nos ayuda a tomar decisiones, que no todas ellas van a ir a decir, oh, ya va a ser un cáncer, hay que operar, ¿no? Justamente se quiere evitar tomar esas decisiones radicales, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Imagínense una señorita de 25 años que tenga un NIC 2
y no haya tenido ningún hijo, pues no le vamos a hacer una histerectomía, ¿no? Porque tiene todo el derecho de recibir un buen tratamiento que no implique hacer algo radical, que pueda curarse de esas lesiones premalignas y que luego tenga su vida normal y pueda tener hijos. Bueno, y dentro de la prevención primaria decíamos, pues existen las vacunas, ¿no? Las vacunas en las que se utilizan los serotipos más prevalentes y más frecuentes que en este momento están gratuitamente reservadas para las niñas de 9 a 12 años, si no me equivoco, ojalá que hayan ampliado un poco, pero en nuestro sistema, nuestra cartilla anual de vacunación del Ministerio de Salud, pues está así, ¿no? Otorgar gratuitamente, lo cual no quiere decir que no pueda usar otras personas, solo que están dadas gratuitamente para ellas porque son quienes se tiene certeza, al menos en el 99.99%, de que todavía no han iniciado su vida sexual, ¿ya? Para niñas de 13 en adelante se puede usar, solo que el Estado no lo da gratuitamente, pero un padre responsable, pues si su hija no ha recibido su vacuna a su edad y se le pasó la edad, pues podría usar las vacunas. Incluso hay otras mucho más modernas que se pueden usar. Hay una que es una valente, que tiene 9 serotipos, ¿no? Es mucho mejor. Bien, y así hacemos la prevención primaria. Y habíamos conversado hace un rato, pues también se puede hacer que la prevención secundaria se debe hacer a todas las mujeres con vida sexual activa. Algunas guías dicen a partir de los 25 años, yo creo que debería ser antes, sobre todo depende de la vida sexual activa. Si la señorita empezó a los 15, pues ya a los 18, 19, hacerse un Papá Nicolau anual, ¿no? Si hay varias parejas sexuales, hacerse un Papá Nicolau anual. Si hay infecciones recurrentes, hacer un Papá Nicolau anual. Y esta imagen básicamente es para entender de que hay un método, este es el método convencional en el que se pone un espéculo y a través de estos artilugios que tenemos, se toma la muestra. Pero existe una que es la base líquida, que se ha estado promocionando un poco y que básicamente serviría para aquellas personas que tienen un poco de vergüenza, porque hay mucho en nuestra sociedad de que no quieren ir al médico, no quieren que les pongan el espéculo, ni que le pongan el dedo ahí, ¿no es cierto? Por lo tanto, no van, pues, ni siquiera con una obstetriz, ¿no? Entonces, para ellas existe esta en la que se puede tomar la misma paciente, ¿no? Y esto lo guarda se toma con este cepillito y se guarda en este pomito que tiene un líquido especial que lo preserva y se envía. Y con eso se ayudaría a que más personas accedan. Sin embargo, todavía no se ha logrado hacerlo de manera masiva en nuestra sociedad, ¿no? Sin embargo, es importante que lo tengamos, ¿no? Nos ayuda también a detectar otro tipo. Ahora, lo que decíamos en estómago, igual, es importante la clasificación histológica. La mayor parte de ellos es carcinoma de células escamosas, pero yo les decía también que hay otro tipo de tejido en el cuello uterino, el interno, el cilíndrico, ¿no es cierto? El columnar. También puede haber un cáncer de ese tipo de tejido y ese es distinto, ¿ya? Y obviamente no tiene mucho que ver con el virus papiloma y es mucho más agresivo, ¿no? Cuando tenemos un diagnóstico de adenocarcinoma de cuello uterino, pues ahí sí nos asustamos porque ese es muy agresivo. En cambio, el cáncer escamoso de cuello uterino, que es el 99% de los casos, ese sí es altamente curable, altamente tratable, va muy bien. Hay algunos casos que son rebeldes, como todos los tipos de neoplasias, pero la mayoría se tratan muy bien, ¿no? Y también pueden haber otro tipo de histologías, ¿no es cierto? Como los tumores neuroendocrinos,
también los sarcomas, también los indiferenciados, etc., ¿no? Sin embargo, ya dentro de todas las clasificaciones se ve que las células escamosas ocupan el 80% y las demás, vamos a decir, que donde están el adenocarcinoma, pero las otras también, porque hasta el linfoma puede haber en el cuello uterino, ¿ya? Pero es mucho más raro, ocupan el otro 18 a 20%. Estratificación, muy importante, mucho de igual, ¿no? Ya esto más que todo son detalles que se ven en el nivel de tratamiento, pero la estratificación básicamente es importante porque nos ayuda a determinar el tratamiento, de tal manera que los estadios muy, muy tempranos son operables. No es recomendable operar a partir de este estadio, ya no es recomendable. Obviamente es raro que haya alguien que lo indique, pero lo hemos visto y eso es incorrecto. A veces por un tema, no sé, de ayudar, qué sé yo, algún médico ofrece cirugía en una etapa un poco más avanzada, ya no es útil, ¿no? Podría sacarle el útero, pero no va a cambiar en nada porque ya las células ya no están solo en el útero. Entonces, en este caso ya no se hace la cirugía. La cirugía es muy temprana. ¿Ya? Luego ya viene el tratamiento más común en el cáncer de cuello uterino es la quimioterapia asociada a radioterapia y es totalmente, o más bien altamente curable, ¿no? Y ya cuando se disemina, pues se utiliza solo la quimioterapia de manera paliativa, pero con un largo tiempo de sobrevida. Okay, y la diseminación, bueno, parecido a lo otro, por continuidad o por vía hematógena y también linfática, ¿cierto? Que son los mecanismos por los que puede ir primero hacia las zonas aledañas, ¿no? Y esto implica toda la pelvis ósea o el piso de la pelvis, o los ganglios, y por vía hematógena cuando se va a distancia podemos tener metástasis en los pulmones, en el hígado sobre todo. Esto es lo que les decía, ¿no? Gran parte de los estadios implican qué se va a hacer con el tratamiento. Y el cuadro clínico, que deben conocerlo bien, es cuando hay una hemorragia normal. A veces las pacientes piensan que es su regla, ¿no es cierto? Lo que algo pasa con sus hormonas, no sé, lo que sé yo, pero ya un sangrado que no es normal, que no tiene que ver con la menstruación o que es un poco más exagerado la menstruación, debe hacer pensar que puede haber algún problema de neoplasia a nivel de cuello uterino. Igual las leucorreas, ¿no? Sobre todo si son fétidas, o sea, los descensos. Si hay dolor al orinar, si hay sangrado con las deposiciones, si baja de peso, o ya cuando avanza, porque entendemos que por anatomía los uréteres están pasando justamente por detrás del útero y cuando el tumor empieza a crecer más allá del cuello uterino, envuelve los uréteres y por lo tanto provoca una insuficiencia renal porque los envuelve y no deja que se elimine la orina. Luego los riñones hacen hidronefrosis, se hinchan y hacen UPO. ¿Qué es el UPO? La uropatía post-obstructiva, o sea, por una obstrucción, el riñón empieza a fallar y se produce una insuficiencia renal que, cuando no hay tratamiento adecuado, es la causa de fallecimiento de la mayoría de pacientes con cáncer de cuello uterino, ¿no? El diagnóstico con las biopsias o un cono, ¿no es cierto? Y las imágenes que ya hemos hablado, es muy similar, tomografías, ecografías, resonancia, sobre todo cuando queremos realizar una cirugía, pues la resonancia es útil para decirte que si estás queriendo operar, no vayas a operar algo que ya se está metiendo, por ejemplo, al hueso. No, mira, ya está entrando al hueso, no vale la pena operar. Vamos a hacerle un tratamiento que sí le sirva. Y el PET-CT, que les había dicho hace un rato, nos ayuda básicamente a determinar metástasis que no se ven con otros medios o otros métodos de diagnóstico. Otro cáncer que es frecuente, ¿ya? Y con esto ya vamos a tocar los más frecuentes.
Muy frecuente en los varones, es en nuestra, dentro de los cánceres no muy agresivos, pues es el más frecuente, y es el que más pacientes varones tenemos. Básicamente porque se puede tratar, sobreviven mucho los pacientes con cáncer de próstata y por lo tanto tenemos muchos pacientes que estamos viendo, ¿no? Y es este cáncer que afecta generalmente a pacientes mayores de 50 años, pero que básicamente determina el crecimiento de células anormales en este tejido tan importante en la juventud, menos importante en la senectud, ¿cierto? Y que es importante también conocer la estructura anatómica, básicamente para diferenciar, ya que en las eh, glándulas que tiene, ¿cierto? Es más frecuente que el cáncer se produzca en la periferia, a diferencia del adenoma, y esto hay que diferenciarlo bien porque el adenoma es mucho más frecuente y es un tumor benigno, ¿no? Pero este se produce en la parte central periuretral. Ustedes pueden ver aquí que la próstata envuelve a la uretra. La uretra viene de la vejiga. Por lo tanto, los síntomas que va a producir en un paciente cuando este tejido se empiece a hinchar y por lo tanto aplastar la vejiga es alteraciones en la orina, que es con lo que viene, ¿cierto? Entonces, esto, como ustedes pueden ver aquí, esta glándula, al crecer, puede determinar de que la orina que viene de la vejiga no pase adecuadamente y por lo tanto ocurran dos cosas. Uno, de que eh, al no pasar bien, al superar la fuerza de los músculos extrusores de la vejiga, o sea, los músculos que ayudan a la orina, entonces la vejiga va a tener mucha orina residual. Porque si bien va a orinar lo que está estirando la vejiga, pues al faltarle fuerza va a dejar bastante orina contenida sin poder ser expulsada. Esto va a hacer de que el riñón va a seguir mandando orina y que más rápidamente se va a llenar. Y por eso es que un paciente con cáncer de próstata o con algún problema prostático tiene, uno de los síntomas es que va a orinar a cada rato, ¿no es cierto? Eso lo llamamos polaquiuria, ¿cierto? Entonces, y sobre todo en la noche, ¿no? Se tiene que levantar 2, 3, 4, 5 veces porque se le llena muy rápido la vejiga y se llena muy rápido porque no logra eliminar este, la orina, ¿no es cierto? Ahora, es importante definir las zonas, les decía, que tiene la próstata, porque la mayor parte, como lo dice acá, del cáncer se origina en la zona periférica. Y en la zona periférica a veces no se logra, o sea, al estar en la periferia, es importante darse cuenta, a diferencia del adenoma, les decía, o sea, del tumor benigno, el cáncer de próstata a veces crece sin dar síntomas. Ya cuando está un poco más grande es cuando recién empieza a obstruir la uretra y recién da síntomas. Y entonces cuando hacemos el diagnóstico, a veces el cáncer ya está un poco avanzado. Ahora, ¿cuál es la histología más frecuente? El adenocarcinoma, ¿ya? Ahora, el adenocarcinoma debe quedar ahí el nombre, pues no porque tiene varios tipos, pero tiene una clasificación interesante que se llama la clasificación de Gleason, que nos ayuda a diferenciar que si bien es un adenocarcinoma, eh, uno que tiene un Gleason bajo, también es un adenocarcinoma uno que tiene Gleason alto, pero ambos se comportan distinto, de tal manera que el Gleason alto puede ser muy agresivo y el Gleason bajo puede ser bastante llevadero, ¿no? Bastante, entre comillas, benigno, por no decir que es benigno, ¿no? Pero además hay otro tipo de histologías que podrían presentarse. Esto es lo que les decía, ¿no? La escala de Gleason. De tal manera que desde células que sí son neoplásicas, pero que son uniformes, miren, hasta
células que son totalmente aberrantes. Y esto es lo que le da la clasificación de Gleason, ¿no? Que va del 1 al 5 y se toma en dos tejidos. De tal manera que el Gleason tiene una numeración que va hasta el número 10. De tal manera que el Gleason 10 es el más agresivo. Muy bien, y pues factores de riesgo, como ustedes pueden ver ahí, el más importante es la edad, ¿no? A más edad, más, más riesgo de desarrollar un cáncer de próstata. ¿Y cómo se diagnostica? Pues a través de una biopsia, ¿no es cierto? Si bien uno de los factores más importantes es el marcador, la biopsia. Esta es una aguja especial para biopsia, miren, ustedes pueden ver, esto se hace a través, esto es un transductor. Acá tiene su transductor que es transrectal, que va asociado a una agujita de toma de muestra, ¿no? Porque es una zona muy delicada y se toma a través del recto la biopsia, ¿no? Se le pone al paciente en una posición adecuada, se introduce, se localiza y a través de esta agujita se introduce la cuchillita para tomar la muestra y se saca. Y se deben hacer varias biopsias, ¿no? Incluso la literatura habla de que por lo menos se debe tomar 6 biopsias. Pero además, hay incluso estudios que dicen de que 12 biopsias es mejor que hay que hacer varias. Es un procedimiento bastante tedioso, pero sobre todo con mucho riesgo, ¿no? Porque estamos hablando del recto, es una zona contaminada, hacer varias punciones ahí genera alto riesgo de infección. Ahora, les decía, ¿cuál es el método para hacer una determinación adecuada, no diagnóstica, pero sí acercarnos al diagnóstico? Pues el pedir un marcador que se llama antígeno prostático específico. Hay mucha discusión en ello. Hay mucha discusión en pedir el PSA, ¿no? O el antígeno prostático específico, porque como les dije en un inicio, hay algunos tipos de cáncer de próstata que son casi benignos, ¿eh? Porque no se le puede decir benigno en sí a un tumor maligno, pero en términos médicos, oncológicos, nosotros le decimos indolente, ¿ya? Pero sé que en la sociedad, pues indolente significa otra cosa. Pero indolente en términos oncológicos quiere decir un tumor maligno que va muy, muy lentito, que no hace daño, ¿no? Entonces, cuando se presentó el PSA como método de screening, hicieron algunos estudios en los que determinaron de que hay varios pacientes que tenían un cáncer de próstata muy indolente, o sea, muy lento, si quieren, y al ser mayores, no iba a provocarles la muerte. De hecho, hay cánceres de próstata que no provocan la muerte per se, o sea, por causa del cáncer, no. Porque hay otros agresivos, pero hay algunos que no. Entonces, el hacer un PSA en un paciente de estos y determinar un diagnóstico de cáncer de próstata, y el hecho de que el paciente sabía que tenía cáncer, le provocaba más bien otro tipo de trastornos, sobre todo trastornos de ansiedad y por lo tanto alteraciones en su ritmo de vida, etcétera, y desarrollo de otras enfermedades, de tal manera que impactó negativamente en estos pacientes, ¿no? Al final estos pacientes se morían por la noticia y no por el cáncer. Entonces, por ello es que el PSA, por toda esa controversia, no ha logrado ser en este momento un método de screening. Ya no está todavía. Y persiste, el método más importante que persiste es el tacto rectal, ¿no? Que a nadie, bueno, a la mayoría no le gusta. Y esto les decía, el principal factor de riesgo del cáncer de próstata es la edad, ¿ya? De tal manera que existe más o menos después de los 80 años, más de 1000 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Pues, a diferencia de los 40 a 44 años, donde solo hay 23 casos.
el mantener niveles elevados de testosterona también es un factor de riesgo. De hecho, la testosterona es la hormona que se ha relacionado directamente con la proliferación celular del cáncer de próstata. Y por ello, el tratamiento que se utiliza para el cáncer de próstata, de inicio no es dirigir una terapia citotóxica, eso se hace después, pero de inicio lo que se hace es bloquear la testosterona. Y es un tratamiento que se usa con mucha efectividad y de hecho solamente el bloquear la testosterona de manera farmacológica o de manera quirúrgica permite controlar la mayoría de casos, ¿no? O sea, no se le da un tratamiento dirigido al cáncer, sino más bien al mecanismo que permite la proliferación, que es el mecanismo hormonal. La raza también es más frecuente en raza afroamericana, ¿no? Es más frecuente, ahora hablando de nuestra raza, es más frecuente también en raza blanca que en la nuestra, pero igual es muy frecuente. Lo clínico habíamos hablado un poco, para no ahondar mucho, pero básicamente tiene que ver con problemas urinarios, ¿no? Varios tipos de alteraciones en la orina, pero que se reducen en muchas veces, o sea, la poliaquiuria, que es orinar varias veces, disminución del chorro miccional, la latencia prolongada, que es ir a orinar y esperar un buen rato, o el chorro, la incontinencia urinaria, o que haya un poquito de orina que se desperdicia, ¿no es cierto? Entonces, todos esos síntomas se relacionan. Y como les había comentado, el tacto rectal sigue siendo el método de screening todavía, aunque ya está cambiando un poco, el ultrasonido está permitiendo que se evite un poco el tacto, ¿no es cierto? Porque no es muy popular entre los pacientes, pero todavía, ¿no? Todavía el tacto sigue siendo. Okay, les decía, urgencia, nocturia, retención, disminución del calibre, etcétera. Todos son síntomas que deben relacionarse, pero también otro tipo de alteraciones que ya se relacionan más que todo con las metástasis, ¿no? Dolor óseo, dolor lumbar, o sea, una persona mayor, si le dice me duele la espalda, me duele el hueso, háganle caso, háganlo chequear. No es simplemente el cansancio, la columna, la mala posición. Podría ser un problema de cáncer de próstata, ¿no? Como les había comentado, el método de diagnóstico es hacer una biopsia transrectal utilizando el ultrasonido, ¿no? Y hacer, bueno, acá indica de que, como les decía, hay estudios que indican de que hasta 10 biopsias, ¿no? Lo básico es 6, han demostrado que lo mejor es hacer 12, lo que se pueda, ¿no? No siempre se puede, ¿no? No es fácil decir, hagan 10 punciones, ¿no? No siempre se puede, a veces se contamina mucho, entonces todo depende del paciente, pero por lo menos tomar un número adecuado de muestras para lograr un diagnóstico que nos ayude, ¿cierto? Muy bien. Los métodos de imagen ayudan mucho. El transductor transrectal nos ayuda bastante, a diferencia de usar un transductor pélvico abdominal. A través del recto se puede hacer. Es incómodo y no muchos pacientes lo aceptan, pero es el mejor método. La resonancia magnética, ahora que va a haber en todos los centros de salud una resonancia, podría ayudar también, ¿no es cierto? La gamografía ósea es importante, ¿sí? Sobre todo para diagnosticar metástasis. Pero ante la ausencia de gamografía ósea podemos utilizar el survey óseo, ¿no? Es un examen que hacemos nosotros aquí en Cajamarca, en el que se le practican una serie de placas radiográficas donde se intentan buscar lesiones líticas o ojalá blásticas que nos ayuden a descartar una metástasis. Muy bien.
Esto es en la parte de prevención. Ya vamos a hablar un poco de tratamiento y les hablaba de los cánceres más frecuentes. Hay mucho más que hablar en el tema de prevención, ¿no? Podría ser tema para otros, pero no he querido ahondar mucho en eso. Ahora vamos a hablar un poco del tratamiento. Ya no voy a extenderme mucho, más o menos el tiempo que me han otorgado. En el tratamiento tenemos que ver, es importante la historia, ¿no? Cómo es que empezó a determinarse el tratamiento para el cáncer? Porque se descubrían muchos tratamientos, pero sin embargo, el cáncer seguía siendo una enfermedad mortal, incurable, agresiva, etcétera, durante muchos años. Y al que se le conoce, uno de los tratamientos que, bueno, ya sabemos todos que existe para el cáncer, que es la quimioterapia, pues esto viene gracias al que se le conoce como el padre de la quimioterapia, ¿no? Paul Ehrlich, que es ganador del premio Nobel justamente porque él acuñó y encontró un tratamiento no directamente para el cáncer, pero sí dentro de los primeros que utilizó unas sustancias químicas derivadas del arsénico en este caso, que permitían atacar el treponema pálido, ¿no? Y le llamó compuesto 606, y le llamó así porque básicamente eran 606 veces que habían probado este tratamiento, y reside en la B606 que vieron que funcionó, ¿no? Y en la que acuñó básicamente este término porque se pudo lograr que alguna sustancia química ingrese al cuerpo, logre el objetivo sin provocar mayor daño en el cuerpo, ¿no es cierto? Por eso es que le llamó balas mágicas, ¿no es cierto? Y le puso también el nombre de quimioterapia porque utilizaba agentes químicos. Ya algunos años después, sobre todo a nivel, durante la Primera Guerra Mundial, en el que se empezaban a probar la guerra química, ¿no es cierto? Estados Unidos fue el que desarrolló para la guerra lo que se conocía en ese momento como el gas mostaza o la mostaza nitrogenada, ¿no? Y bombardeó pues ahí algunas ciudades de Bélgica de inicio, en el año 1919, y de ahí se descubrió de que la gente que había sobrevivido a este bombardeo, porque esto lo que provoca la mostaza nitrogenada son alteraciones vesicantes. O sea, vesicante quiere decir que daña los tejidos. O sea, daña la piel, la mucosa, los pulmones, etcétera. Al respirar nomás mucha gente moría. Pero la gente que logró sobrevivir se dieron cuenta cuando ya los evaluaban que les bajaba mucho las células sanguíneas, ¿no? Se les bajaba la hemoglobina, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etcétera, y bueno, lo tomaron como una situación tóxica de inicio. Pero ya después, o sea, al ver eso, hicieron varios estudios, ¿no? Todos los padres de la farmacología, ¿no? Goodman y Hillman, ya algunos años después, pero sobre todo porque existió en estos años en, en Italia el bombardeo de unas embarcaciones estadounidenses que estaban ahí, donde destruyeron una embarcación que tenía mucha carga de mostaza nitrogenada. Y esto nadie lo sabía, ¿ya? Y toda esta carga de mostaza nitrogenada fue derramada al mar y a toda esa zona, y la gente como no lo sabía, seguían viviendo en eso después obviamente de ese bombardeo, y luego cuando alguien se dio cuenta de que muchas de las personas que tenían sobre todo alguna neoplasia hematológica, aparte de que hacían pancitopenia, lograban reducir el tamaño de los tumores o de las células, entonces vieron de que por ahí había un efecto beneficioso, ¿no? Y así fue como descubrieron que estas sustancias podrían servir como terapia contra las enfermedades neoplásicas. Y ahí nace ya el uso de sustancias químicas en el tratamiento del cáncer y en sí el tratamiento de la quimioterapia, ¿no? Luego ya después de algunos años
ya se utilizaron, además de la mostaza nitrogenada, otros agentes como los agentes que actúan contra el ácido fólico, ¿no? Ustedes saben que el ácido fólico, que la conocemos como la vitamina B6, es un agente que es necesario para la síntesis adecuada del DNA o del ADN. Su ausencia provoca alteraciones en el ADN. Entonces, por ello se descubrieron medicamentos, agentes quimioterápicos que lo utilizamos hasta ahora, como el metotrexate, por ejemplo, que es un agente quimioterápico que actúa a ese nivel, ¿no? Actúa siendo antagonista del ácido fólico. De hecho, ustedes sabrán que, por ejemplo, cuando usan metotrexate, a dosis bajita, obviamente, ¿no? Miren, comparen la dosis que se utiliza para una enfermedad reumática como la artritis, utilizan 7.5 miligramos, un poquito más, por semana, pero de lunes a domingo, normalmente le dan los sábados el metotrexate, y de lunes, de domingo a viernes sería, ¿no es cierto?, le dan ácido fólico, es importante, porque si no el metotrexate afecta. Pero para el cáncer utilizamos 1000 hasta 2000 veces esa dosis. O sea, les decía que para la artritis se utiliza 7.5 miligramos. Las pastillas metotrexate vienen de 2.5, pero para el cáncer utilizamos 10, 12, hasta 20 gramos. No miligramos, sino gramos, por viento venoso. Entonces, imagínense, ¿no? Sustancias dosis muy altas de este fármaco que permite hasta el día de hoy lograr curar enfermedades. El metotrexate cura varias enfermedades neoplásicas. Sí, este es un cuadro que ya lo tendrán ustedes posteriormente, donde se ve históricamente cómo se descubre, ¿no? Desde el uso del arsénico que habíamos hablado, luego el trasplantar tumores, luego la mostaza nitrogenada, el metotrexate, los fluoracilos, y todas las sustancias, hasta ya empezar luego ya a finales del siglo pasado a reconocer otro tipo de sustancias en las que ya empiezan a utilizar la terapia biológica y luego los anticuerpos monoclonales y luego ya las terapias dirigidas que son y las inmunoterapias también, ¿cierto? Entonces así se han ido desarrollando los tratamientos. Y de hecho, solo como un repaso pequeño, porque esto es importante entender, es que las aplicaciones de la quimioterapia son básicamente 4, aunque hay alguna que otra más, ¿cierto? Pero básicamente son las que se utilizan como inducción, o sea, para lograr un tratamiento posterior, que puede ser cirugía o radioterapia de un tumor, o sea, preparar al tumor, o como neoadyuvante, este es un término que significa básicamente disminuir el estadiaje, o sea, de un estadio, por ejemplo, 3, le reducimos el tumor de tal manera que le volvemos un estadio 2, un estadio 1, y como habíamos visto en las otras patologías, un estadio 1 puede ser operable, puede ser quirúrgico. Entonces, de una enfermedad inoperable la convertimos en una enfermedad operable. Adyuvante, cuando es casi como su nombre lo dice, ayudante, ¿no es cierto? O sea, después de haber realizado un tratamiento radical, sobre todo quirúrgico. ¿no? O sea, por ejemplo, un cáncer de estómago, se opera, se saca el estómago, pero no queda ahí el tratamiento, hay que darle quimioterapia, ¿no? En este caso, adyuvante. Y otro tipo de tratamientos locales, sobre todo, por ejemplo, cuando hay un tumor en el miembro, en algún miembro, ¿no? Superior o inferior, entonces se hace perfusión aislada, o sea, a través de algunos aditamentos se logra introducir altas dosis de quimioterapia en el brazo, por decir que está afectado por un tumor, o por ejemplo durante una cirugía, ¿no? Se hace una extracción de un tejido grande en el abdomen y luego de la cirugía se le pone quimioterapia de altas dosis en esa zona. Es un lavado, ¿no? Lo que llamamos la quimioterapia hipertármica. Y que todos ellos tienen la intención de
reducir el tumor para que pueda luego tener otro tipo de tratamiento. Esto ya lo habíamos explicado. De adyuvante, disminuir el estadiaje. Adyuvante, tratamiento después de una cirugía. Y lo corregional, lo que habíamos hablado, en un miembro o en el abdomen. Ahora, la quimioterapia concomitante es la que se utiliza asociada a la radioterapia. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, el tratamiento más importante, más beneficioso es cuando se le da radioterapia, pero no sola, debe ir asociada a quimioterapia. Solas, ninguna de las dos. La quimioterapia paliativa, paliativo no significa dejarlo morir simplemente. Paliativo significa que no vamos a poder curar, pero que podemos alargar la vida, podemos controlar la enfermedad, podemos mejorar los síntomas, ¿no? Y podemos convertir estas múltiples metástasis pulmonares, reducirlas sin lograr la curación, pero sin tener un paciente con una vida más adecuada. Y la terapia metronómica básicamente es aquella en la que ya no le damos tratamiento tóxico, sino le damos un tratamiento suave que lo que ayuda es a controlar los síntomas y a evitar que la enfermedad se desarrolle de manera agresiva. Ya es un tipo de terapia paliativa también, ¿no? Ya no podemos curar. Entonces le ofrecemos una terapia metronómica en la que utilizamos medicamentos a dosis bajas o muchos de ellos por vía oral para que el paciente se mantenga sin mayores efectos secundarios, pero ayudando de todas maneras a controlar la enfermedad. Es importante conocer la cinética de la enfermedad porque básicamente lo que queremos ver con este tipo de hipótesis es que cuando un tumor se ve, se detecta, más aún, como les voy a mostrar en alguna diapositiva, es como vienen a nuestra consulta, es que ya pasó mucho, ¿no? Para que un tumor sea visible, pequeñito, o sea de un gramito, miren, ¿eh? Como si fuera, imagínense un gramito de arroz, un granito de arroz. Si quieren, para eso tiene que haber 10 a las 9 células, o sea, muchas células, ¿no es cierto? Y ya desde cuando hay 10 a las 5 células, ya estos empiezan a adquirir mutaciones que van a ser, digamos, se van a asociar a la resistencia al tratamiento. Por eso es que mientras más grande sea la carga tumoral, más grande sea el tumor, va a ser más difícil tratar y se va a tener, obviamente, una respuesta menos favorable. Lo ideal es encontrarlo pues cuando tiene muy poquitas células, pero si un gramo ya tiene 10 a la 9, imagínense cuánto tendría que tener 10 a la 5, o sea, es prácticamente invisible. Sin embargo, esto nos ayuda a determinar por qué existe tanta resistencia a los tratamientos. De hecho, para eso se utilizan las combinaciones y se utilizan las dosis adecuadas, que a veces tienen que ser tóxicas, ¿no? Entonces, dentro de ellos se puede decir que a menor tamaño, mayor respuesta, pero que los tratamientos ayudan a bajar carga tumoral, sin embargo, las resistencias van a desarrollar en un plazo corto, mediano, en algunos casos un poco largo, nuevamente el crecimiento de células. Y así es que cada vez que hacemos un tratamiento, nuevamente bajamos carga, luego del tratamiento otra vez sube la carga y por eso tenemos que hacer un segundo tratamiento, luego un tercer tratamiento y así hasta que ya no existan terapias que nos permitan ofrecerle más ayuda y por lo tanto ya es donde se le declara al paciente con enfermedad terminal. Otro tipo de estrategias es el usar la densidad de dosis, ¿no? Que si bien algunas terapias se utilizan cada 3 semanas, que es lo más común, podemos ofrecerla cada semana una dosis mayor. De tal manera que, por ejemplo, cuando utilizamos paclitaxel, la dosis semanal es 175 por metro, lo cual haría más o menos 58 por metro semanal, ¿no es cierto? Porque lo dividimos entre 3. Pero al darle dosis semanales densas le estamos dando 80. 80 es mejor que 58 y por lo tanto podemos obtener mayor beneficio.
cual combinar varios medicamentos, pero tratando de evitar toxicidades. Cada agente tiene una toxicidad, ¿no es cierto? Y no debemos asociar medicamentos de la misma familia porque también se suman las toxicidades, que es lo que tenemos que trabajar antes, ¿no? Ahora, a veces queremos ser buenitos y le bajamos un poco la dosis o no le ponemos un medicamento porque puede ser tóxico, y eso, al final de cuentas, ha logrado de que, si bien le podemos bajar un 20%, podemos disminuir el 50% de la capacidad de cura. Entonces, no es bueno hacer este tipo de modificaciones que, al final de cuentas, pueden impedir una adecuada llegada del medicamento. Ahora, otros factores que se asocian con la falla de los medicamentos es que muchas de las células no tienen vasos sanguíneos asociados, ¿no? Y si bien el medicamento va a llegar bien a las células que están cerca de un vaso sanguíneo, o sea, las que están alejadas, va a llegar menos y por lo tanto va a tener una concentración de fármaco menor, ¿no es cierto? Va a haber más presiones intersticiales, etcétera, que van a impedir que llegue todo el medicamento. Y esto genera resistencias y por lo tanto la quimioterapia en algún momento se llega a o va a fallar y por lo tanto no va a ser el mejor método de tratamiento. Es una clasificación de varios de los tipos de quimioterapias, luego ya lo revisan, cómo actúan, ¿no? Este es un ciclo celular, cada uno de los medicamentos actúa en alguna parte del ciclo celular y por lo tanto ahí desarrolla su función, y esto nos indica de que la mayoría de agentes citotóxicos, como actúan en ciclo celular, solamente van a destruir células que se están reproduciendo. O sea, hay células neoplásicas que están en estado quiescente, o sea, no se están reproduciendo y por lo tanto estos tratamientos no les afectan, ¿no? Por eso es que hay neoplasias que están, a veces las tratas, van bien, las eliminas, le haces una tomografía y no ves ninguna lesión. Sin embargo, pasan unos años o algunos meses y de pronto otra vez el cáncer. Tú dices, pero si lo había curado. No lo habíamos curado, sino que quedaron células en estado quiescente que no se lograron destruir por la quimioterapia, por el tratamiento, y que después de algún tiempo vuelven a tener la capacidad de reproducirse y otra vez el cáncer, ¿no? Otros tipos de terapia, la hormonoterapia. Les había dicho que en el cáncer de próstata esto es lo que nos sirve, ¿no? Hacer bloqueos hormonales. Estos no son quimioterápicos, son bloqueos hormonales en cáncer de próstata y en el cáncer de mama, básicamente. Pero también en el de ovario y en el útero, ¿no? O sea, son enfermedades que tienen mucha relación con los estímulos hormonales, de tal manera que solo bloquear las hormonas puede ser beneficioso en su enfermedad. Las inmunoterapias son las que están en boga ahora, no son, digamos que no deberían ser tóxicas, ¿ya? Porque lo que hacen es activar la inmunidad, ¿ya? Básicamente, lo que determina el tratamiento de inmunoterapia es bloquear al que bloquea la inmunidad. ¿Por qué el cáncer se desarrolla? Porque nuestra inmunidad está detenida, está frenada. Porque la inmunidad debería destruir el cáncer, pero la célula tumoral genera mecanismos que hacen que nuestra inmunidad, que no actúe, ¿no? Como que pasa desapercibida nuestra inmunidad y no lo reconoce, y dos, que se vea atada de manos, ¿no? Por unos mecanismos que se llaman mecanismos de tolerancia, de supresión de la inmunidad. ¿Qué hace la inmunoterapia? Lo que hace es detiene esos mecanismos de supresión, o sea, evita aquellos que vienen a frenar, ¿no? Es como que alguien quiera pelear y viene alguien y lo detiene, ¿no? Entonces, ¿qué hace la inmunoterapia? ¿Va a pelear? No. Quita de lado al que está deteniendo a la inmunidad. Entonces, la inmunidad ya empieza a desarrollar su mecanismo. Y les decía, no debería ser tóxico porque es la inmunidad. ¿En quiénes es tóxico? En quienes tienen enfermedades autoinmunes, porque ahí sí, al tener una inmunidad exagerada o estimulada, si quieren, también las enfermedades
autoinmunes van a desarrollarse de manera más intensa. Y este es un cuadro de los agentes que tenemos, ¿no? Muchos de los agentes, cómo actúan. Miren, anticuerpos monoclonales, ¿no? Que actúan en algunos receptores específicos donde llegan y provocan la muerte de las células, ¿no? Varios, la mayoría de anticuerpos monoclonales. Y así es un anticuerpo, como los anticuerpos propios, los monoclonales son similares y desarrollan sus mecanismos de manera similar, ¿no? Son proteínas asociadas a otras sustancias, pero que básicamente esto es lo que hay que conocer. Sus nombres están dados por la división de siglas, ¿no es cierto? En la que todos terminan en AB, ¿no? No en MAP, sino en AB. Y AB significa antibody, ¿no? Anticuerpo, por eso. Por eso todos tienen ese sufijo. El anterior sufijo o el infijo, ¿no es cierto? Esto clasifica si esto es, si este medicamento fue hecho a través de un humano o a través de un agente químico, quimérico, ¿no es cierto? Entonces, en este caso el cetuximab es un agente que está relacionado más quimérico, ¿no es cierto? No tan humanizado, si quiere. Pero el trastuzumab, a terminar en sumab, es más humanizado. El primer infijo, más bien tiene que ver con hacia cuál es su destino, a dónde va a atacar. La mayoría de agentes que van a atacar el cáncer, pues van a tener el infijo TU. Pero, por ejemplo, los agentes que van a actuar en la inmunidad, no para el cáncer, sino para, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, tienen, en vez de TU, tienen LIM o LI, ¿no es cierto? Ejemplo, el infliximab, ¿no es cierto? Es un anticuerpo, pero no va al cáncer, sino a las enfermedades autoinmunes. Y el sufijo ya sí se lo dan como nombre propio, ¿no? Que es el que tiene, así se clasifica, ¿no? Y ahí, aquí pueden ver, ¿no? Que va desde el ratón, el quimérico, ¿no es cierto? Humanizado y el realmente humano. Y acá algunos ejemplos. Bien, esto es la evaluación, es algo más de cómo vemos nosotros si nuestros pacientes están yendo bien, pues evaluamos respuesta clínica, también evaluamos respuesta bioquímica y también evaluamos respuesta imagenológica. Todo ello para alcanzar lo que queremos. Sobrevida global, que quiere decir cuánto tiempo más vive nuestro paciente, o una sobrevida libre de recaída, ¿no? Que es también el tiempo en el que podemos mantenerlo a nuestro paciente sin la enfermedad o libre de la enfermedad hasta que recae y vuelve a tener el cáncer, ¿no? O sobrevida libre de progresión, tiempo de progresión, etc. Y para esto existe, los que van a ser radiólogos, no se olviden, existen unos criterios que se llaman RECIST, ¿ya? En el que se miden los tumores, ¿no es cierto? Se miden las lesiones, se suman. Hay varias formas de saber cómo está yendo nuestro paciente a través de estos criterios. De manera que evaluamos las lesiones y hacemos un estudio antes del tratamiento y otro después del tratamiento o intermedio para ver si lo que estamos dándole a nuestro paciente es útil. Puede ser que le estemos dando una quimioterapia que encima de ser tóxica no le esté ayudando, pues eso hay que darnos cuenta, ¿no? Y por lo tanto, ya dentro de las terminologías podemos ver respuesta completa, respuesta parcial, progresión, enfermedad estable, a lo que vamos evaluando. Siendo la respuesta completa cuando desaparece todo el cáncer, o la progresión cuando empieza a crecer nuevamente el cáncer a pesar del tratamiento que le estemos dando, ¿no? ¿Cuál? Evaluaciones de respuesta y todo lo que tiene que ver con ya evaluaciones a nivel genético, en la que se ven rearreglos, mutaciones puntuales, arreglos acá intracromosómicos o cambios en el número de copias. Bien, y en Cajamarca, ¿cómo vamos? Pues de un inicio teníamos, creo que todavía hay, ya lo vemos menos,
Teníamos pacientes que venían con enfermedad muy avanzada. Voy a poner algunos ejemplos, pero esto pues es algo que no debería existir porque no es algo que nadie se dé cuenta. De esto se da cuenta todo el mundo. Miren cómo venían antes las lesiones. Esto es un cáncer de mama, pero para que llegue a este nivel, pues esto es, ha tenido que pasar muchos meses, si no años, ¿no? Desde cuando era una lesión pequeña hasta que esto está curadito un poco, ¿no? Porque hemos visto casos en los que venía incluso con miasis. Miasis es la presencia de huevitos y moscas, ¿no? Y hay otra lesión. Miren, esta es otra, así con necrosis y zonas muy, muy dañadas, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos acá. Esta otra foto de un caso, es un cáncer de pene, miren. Para que se llegue a ese nivel, pues, no hacer nada, pues entonces hay un tema de descuido, ¿no? Y aquí algunos casitos en los que ven unas lesiones. Aquí se ve una lesión en el pulmón derecho, aquí en el retroperitoneo, ¿no? Al lado de los riñones. Es una tomografía, pongan la fecha para que vean antes del tratamiento, miren cómo llega. Prácticamente el pulmón, todo el pulmón derecho tomado, ¿no? Y la lesión acá se mete hasta, no infiltra el hígado, pero se mete hasta el abdomen, ¿no? Y lo empuja al hígado, ¿no? Aquí empezó, luego le dimos tratamiento, y miren, después de algunos meses el pulmón se limpió, ¿no? El hígado ya casi en su sitio, todavía hay lesión, pero ya muy bien, ¿cierto? Igual esto es como empezó, y luego como, esto es un comparativo. Así empezó y así está después de tratamiento. O sea, sirven los tratamientos, ¿no? Este es otro. Miren, tremenda masa, o sea, para que un paciente venga con prácticamente medio pulmón, miren, es el lado izquierdo, el corazón empujado, ¿eh? Miren, la línea media está acá, debería el corazón estar aquí, ¿no? O la tráquea y todo. No, acá miren, el pulmón izquierdo está comprimido, miren, solo acá está el corazón, está empujado. Ni medio, creo que un tercio del pulmón, el paciente ya dismédica, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo ha crecido este tumor gigante en mi tórax derecho? Y 20 centímetros, 20.6 centímetros. Y si quieren ver la descripción, estamos hablando de un leiomiosarcoma uterino, ¿eh? Miren, ni siquiera estamos hablando de un tumor de los pulmones, que fue operado en el año 2016. No es infrecuente, sucede. Operan, le dicen, muy bien, ya le hemos curado, señora, vaya usted tranquila, viva su vida. Y a veces los mismos médicos no le envían a un especialista, a un oncólogo, que él decida cuál es su tratamiento. Esta paciente, como vimos en las terapias hace un momento, debió haber recibido tratamiento adyuvante, ¿no? Luego de operada debieron darle quimioterapia. Sin embargo, y lo dejaron así y pues luego de 2 años ven lo que sucede, ¿no? O sea, se vino así. Bueno, tenemos tratamiento y miren, pulmón izquierdo, excelente, ya todo completito, ¿no? Y el pulmón derecho bastante ya expandido, ya queda una lesión mucho más pequeña. Entonces esta lesión ya podría ser tratada, o sea, esta es la diferencia, ¿no? Así empieza y luego cómo está. Ya podría ser tratada con cirugía, radioterapia, etc. Este es otro caso también, para no andarles mucho, miren donde hay. Es un cáncer de cuello uterino, pero que viene con el hígado, esto es el hígado con múltiples metástasis, ¿no? Pero no solamente, fíjense en las metástasis, sino fíjense en que por estas metástasis el hígado ha crecido de tal manera que ocupa prácticamente la mitad del abdomen y está comprimiendo al tórax, a los pulmones, ¿no? Los empuja de manera que todos están pues ahí arrinconados.
¿no? Luego de tratamiento, no solamente se reducen las lesiones, sino también ya los órganos intraabdominales ya están tranquilos, ¿no? Ya ocupan su lugar y ya funcionan casi adecuadamente, igual que los intratorácicos, ¿no? ¿No? De un tamaño, miren, que ocupaba prácticamente toda la figura abdominal, ahora ya el hígado de un tamaño normal y con muchas menos lesiones, ¿no? Acá miren, comparen. Y estos son algunos de nuestros casitos de sobrevivientes. Tenemos muchos más, ¿no? Ya en época de pandemia no podemos hacer fotos, ¿no? Y juntarnos de esta manera, pero varios de estos pacientes todavía en la actualidad están vivos y están bien, y están felices. Uno que otro se nos fue, pero la mayoría están muy bien y creo que vale la pena hacer lo que estamos haciendo en beneficio de nuestra población. Bien, eso es todo. Quédense con esta frase: no se muere con dignidad, se vive con ella, ¿no? No busquemos, no digamos que alguien va a morir dignamente, ¿no? Sino que tiene que vivir dignamente hasta el último momento de sus vidas. Bien. Preguntas, comentarios. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. En realidad estuvo muy interesante. Chicos, si es que alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla por el chat o abriendo su micro. Ah, han puesto por el chat si es que puede pasar después las Sí, diapositivas. sí, claro, yo ya te las paso, las voy a pasar a PDF y las comparto, ¿ya? No hay ningún problema. Gracias, doctor. Bien, chicos, creo que, bueno, primero que nada, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación por parte de Fundación ONC.